Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a presentar al profesor Enrique Cárcamo, especialista en finanzas. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy es el marco legal y regulatorio de las APPs. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás? Todo bien, profesor. En el contexto actual, ¿cómo ve la evolución de las APPs frente a esa regulación y el marco legal? Bueno, el contexto actual es una época electoral y vemos que ambos candidatos que han pasado a la segunda vuelta van a impulsar las APPs, ¿no? En este gobierno, digamos, no ha habido mucho impulso, algunas se han frenado, hay problemas en varios contratos, obras que no se hacen, servicios que no se implementan. Vemos que el aeropuerto Jorge Chávez ha perdido fuerza, las obras se han atrasado mucho tiempo. Entonces, pero ambos candidatos, el futuro presidente va a impulsar decididamente las APPs, ¿no? Dicen destrabar las APPs. Y la idea del tema de regular es cómo las vamos a hacer, cómo vamos a hacer que destrabarlas, cómo vamos a evitar los problemas que se han presentado, cómo vamos a corregir y cómo vamos a impulsar. Y de eso se trata regular. Regular es establecer reglas, actualizar las condiciones, ¿no? Entonces nosotros sabemos que hay un problema y buscamos cómo solucionarlo, buscar cómo alineamos incentivos para que esto camine y ponerlo en marcha nuevamente. Habla de los actuales propuestas de gobierno frente a los gobiernos anteriores, los últimos años. ¿Cuál cree que ha sido el mayor problema de la regulación de las APPs? ¿Falta de conocimiento? ¿La estructura no definida? ¿Cuál consideraría usted el mayor inconveniente? Bueno, lo mismo que ocurre en el mundo, en todo el mundo funcionan las APPs. Los países que han generado desarrollo, han crecido, una de las herramientas más importantes ha sido las APPs. En la actualidad hay APPs en África, en Asia, en Europa, en América, en todo el mundo, en Australia hay APPs. Y las APPs son un mecanismo muy importante para salir de la pobreza, para dar mejores servicios al ciudadano y para implementar infraestructura. Y entonces funciona en todo el mundo. Acá en el Perú lo hemos usado, empezamos, pero después, como decía, ¿por qué usamos las APPs? ¿Cuál es la importancia de las APPs? Que nos permite traer al sector privado con su tecnología, con sus conocimientos, con sus recursos humanos bien pagados, bien remunerados, para dar los mejores servicios. Podemos dar un salto tecnológico de 30 o 40 años y traer al mejor operador del mundo para nuestro puerto, a los mejores operadores del mundo para aeropuertos o para hospitales, ¿no? En la actualidad tenemos hospitales que están funcionando como si estuviéramos en Europa, ¿no? Uno en Villa María del Triunfo y otro en el Callao. Entonces, esto nos permite dar un salto tecnológico y es muy importante hacerlo bien, regularlo bien. Entonces, es un poco ilógico no aprovechar esas oportunidades, ¿no? De hecho, el sector privado, toda la tecnología que menciona, está al libre mercado de los entes del Estado y apoyar eso significaría un gran avance, como dice, de bastantes años. ¿Por qué cree que los entes del Estado no apoyan directamente con estos entes privados, entes internacionales? Claro, lo que ocurre es que nuevamente el sector público tiene trabas. Aquí en el Perú y en todo el mundo hay restricciones presupuestales, restricciones normativas, un marco legal muy engorroso que impide que una empresa pública dé un buen servicio, ¿no? Las empresas públicas no pueden competir con las empresas privadas, no tienen la flexibilidad, no tienen la rapidez, no tienen los recursos económicos para dar buen servicio. Y lo mismo ocurre con el Estado, ¿no? El ente encargado de promocionar, el ente encargado de administrar estos contratos después que se firman, tiene las mismas restricciones de presupuesto, no pueden contratar a los mejores recursos humanos, no se invierte lo suficiente en capacitación y no se entiende estos contratos. Hay una óptica del sector público y una óptica privada. Son dos formas de pensar y de trabajar diferentes. Hasta podrían ser opuestas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es capacitar a nuestros profesionales, a una persona que ha trabajado mucho tiempo en el sector público, cómo entender al privado, cómo piensa, cómo actúa, qué lo incentiva. Y al privado también. Este curso es tanto para personas que trabajan en el sector privado como en el sector público. ¿Por qué el sector público funciona así? ¿Por qué las cosas no marchan como yo las haría? No se hacen como yo las haría o en la rapidez que yo las haría. Entonces la idea es entender
cómo funciona el sector público, el sector privado, y cómo pueden convertirse en socios y sacar lo mejor de cada uno de ellos en beneficio del ciudadano, en beneficio de todos nosotros, todos los peruanos. Como comenta, al parecer hay un paradigma, hay un cierto recelo de cada sector en no trabajar conjuntamente, ¿no? Cada uno tiene su trabajo tradicional, el que lo ha hecho durante años, y cada uno tiene sus costumbres, pero lo que aporta esta regulación ayudaría bastante al desarrollo, y siento que seríamos no tan cortoplacistas, que es un problema que muchas empresas quizás lo tengan, ¿no? Entonces, usted recomienda que las empresas arriesguen un poco. De hecho, si bien está todo tipificado, que haya más claridad. ¿Cómo comunicaría y diera más claridad a las empresas para romper este paradigma que le comento? Bueno, las APPs, como bien mencionas, las ventajas que nos dan es evitar el cortoplacismo. Si yo tengo un contrato por un año, no voy a hacer las grandes inversiones ni un gran esfuerzo para mejorar mis servicios, para mejorar mis procedimientos, para comprar los mejores equipos, porque al cabo de un año, ¿qué hago con esa inversión? Entonces, una APP me permite tener un contrato de 25 años. En 25 años sí puedo hacer una planificación, conseguir el mejor financiamiento, la mejor tecnología y ir mejorando cada año, aprendiendo cómo hacer las cosas mejor. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante. Otra ventaja, en una APP tenemos una sola empresa que es responsable de todos los servicios. En vez de tener 200 contratos para administrar un hospital, tienes una sola contraparte, que es responsable de que todos los servicios que se dan funcionen en forma coordinada, que no haya conflicto entre proveedores, porque si te falla una pieza de ese engranaje, todo el servicio se puede truncar y se puede malograr. Entonces, buscando un contraparte privado, y le das toda la responsabilidad. Eso es posible. Como decía, en todo el mundo funciona, y aquí también funciona. Se hace un buen proceso de promoción y vienen las mejores empresas del mundo a ofrecer sus servicios. Lo que tenemos que hacer aquí es prepararnos para diseñar un buen negocio. Después de diseñado el negocio, diseñar un buen proceso de promoción y de selección de nuestra contraparte, hacer un buen contrato, y luego, a veces un error muy común aquí en Perú, hay que administrarlo bien. Muchas veces en entidades se dice, vamos a supervisar el contrato, pero no basta con supervisar. Algo muy importante es regularlo. ¿Qué cosa es regularlo? Actualizarlo. Sabemos que estos contratos de 25 años, el 70% se renegocia los 3 primeros años. Imagínate, los 3 primeros años. Y no nos preparamos para esas renegociaciones, ¿no? Entonces, lo que está escrito hoy, de acá a 2 años hay que actualizarlo, hay que prepararnos, porque los servicios son dinámicos, no son estáticos. La tecnología, la gente evoluciona mucho más rápido que antes. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para actualizar esos contratos en el tiempo, manteniendo el equilibrio entre todos. Que todos se beneficien de los cambios que hagamos. Manteniendo el equilibrio económico, al ir elevando la calidad del servicio que pedimos, que nos deben dar, cambiando las normas. Eso es regular. ¿Sí? Establecer reglas que nos beneficien a todos y adecuarlas en el tiempo, para que esto siga funcionando bien. Tenemos contratos muy bien diseñados, pero si no los regulas, en el tiempo quedan obsoletos, quedan obras truncas o malos servicios, o tarifas que se elevaron demasiado, porque ese aspecto no se reguló bien, no se hizo un uso eficiente de los recursos. Tenemos que trabajar en eso, en diseñar buenos contratos, y es un objetivo del curso, cómo hacer un contrato de largo plazo con los beneficios que este tiene y cómo hacerlo bien. Veo que en el curso también parte del temario es hablar de casos internacionales. ¿Qué país podría ser un buen ejemplo para el Perú de quizá ha tenido ese desarrollo parecido, pero al final gracias a la regulación y el buen funcionamiento ha logrado evolucionar? ¿Qué país en la región o quizá otro continente podría ser un buen ejemplo de seguimiento? Mira, la idea es aprender y cómo hacer las cosas bien. Aprender las cosas buenas que se han hecho y también de los errores que se han cometido. Aquí y en otros países, ¿no? En el curso vamos a hablar de experiencias exitosas y de problemas que se han presentado, ¿no? Cómo evitar, qué errores hay y cómo evitarlos. Experiencias exitosas, bueno, esto surgió en Inglaterra. En Inglaterra es pionero en el tema de APPs y después se difundió a los 5 continentes. En Sudamérica el pionero es Chile.
y ha tenido un éxito en sus APPs, ¿no? Que le han generado el desarrollo económico que ahora conocemos. Entonces, viendo experiencias de Europa, de Norteamérica, de todo el mundo, podemos enriquecernos en este tema, ¿no? Cómo ha funcionado, qué reglas se establecieron, cuáles contribuyeron y cuáles frenaron este desarrollo, frenaron todos los beneficios potenciales que tienen estas APPs, ¿no? Yo les invito, si buscan en Conexión ESAN Enrique Cárcamo, hay varios artículos sobre APPs, ¿no? Errores que se han cometido, buenas prácticas, cómo administrar contratos. Y hay un artículo en otra revista que es Tiempo de Opinión sobre estas APPs no son para celulares. Ahí hay un poco de casos internacionales y un poco de cómo es este mundo de las APPs. Claro, de hecho sí, siempre aclarando el término. Bueno, veo que usted tiene bastante experiencia en el tema, de hecho ya iba dictando el curso varios años. A lo largo de este tiempo, si bien lo ha comentado no solo en el P, en el programa de especialización ejecutiva de SAM, también en diferentes maestrías, ¿qué tipo de perfil es el público que más o menos es interesado en el curso? Porque de hecho siento que es muy amplio, ¿no? Sí, gracias Diego. Mira, yo estoy trabajando en el mundo de las APPs desde el siglo pasado, desde 1999 que entré a trabajar en un organismo regulador y hasta la fecha he seguido en este mundo. En el 2005 el primer curso de APPs que se dictó en ESAN lo preparé yo y de esa fecha he estado constantemente en diferentes sectores, infraestructura, trabajando y también transmitiendo mis experiencias, ¿no? Tanto administrando, regulando contratos y después diseñando contratos, ¿no? Ya vimos lo que ocurrió, los problemas que hubo, entonces hagamos mejores contratos. Entonces, eso me ha permitido estar en diferentes sectores, salud, infraestructura de transporte, e interactuar con muchas personas de Proinversión, de la Contraloría, de diferentes empresas, maestrías, programas, PEs, y es enriquecedor porque te cuentan sus casos, sus experiencias, y uno va analizando, esto ocurrió, ¿ok? Todos sabemos que esto ocurrió. ¿Por qué ocurrió esto? Eso es regular, ¿no? Preguntarnos el por qué. Hoy tenemos esta información. ¿Qué le sacamos de provecho? ¿Qué aprendemos de esta información? ¿No? Entonces, en ese sentido, este curso va dirigido a todas las personas que piensan, que elaboran un contrato, que de repente quieren hacer un contrato bien hecho, que no se presenten cosas imprevistas, que no se trunque un proyecto porque no se había previsto algo, o no sea un contrato que estuvo mal diseñado, mal estructurado. Incluso las personas que hacen la etapa de diseño, ¿no? ¿Qué errores se cometen en el diseño de un contrato? En establecer cómo hacemos que este negocio funcione bien. ¿Cuál es nuestro plan de negocios? ¿Qué errores son los que se cometen? Entonces, diseñar el contrato, hacer la promoción y licitación y después regularlo y administrarlo bien, supervisarlo adecuadamente, porque esto no es una obra pública. Hay un gran error. Cuando el sector público maneja una APP, tiene la mentalidad de obra pública. Esto no es una obra pública. El contrato se regula a sí mismo. Uno tiene que cumplir el contrato y sus anexos, no la normatividad de Consucode, ¿no? Es un servicio prestado por un privado que está regulado por su contrato y solo las leyes aplicables a APP, no todas las leyes de obras públicas. Bueno, veo que sí, de hecho es un tema que de hecho va aprendiendo con la experiencia, no, si bien hay siempre está tipificado un poco el proceso, de hecho no hay nada concreto porque contratos hay en todos los rubros, todas las categorías, como comenta. Pero yendo un poco al curso, de hecho, bueno, recalcamos que el profesor Enrique Cárcamo es el docente del marco legal y regulatorio de las APPs, es el curso del P, del área de finanzas. Justo está ahora dictando la modalidad online. ¿Qué tal la experiencia con la modalidad online? De hecho, es un tema innovador que practica la Universidad de San hace unos meses. No, Diego, años. Yo he sido pionero también dictando cursos online. Ya más o menos tenemos 3 o 4 años dictando esto. Y es muy beneficioso, ¿no? Un alumno dice, pero online, ¿cómo será? No, la modalidad que dicta SAN es muy especial, porque es en vivo, ¿no? Es en vivo, entonces el alumno tiene más oportunidades de participar que si estuviera en la clase. Si en la clase hay 20 alumnos, uno levanta la mano, los otros 19 escuchan. Online, los 19 están escribiendo por el chat y enviando sus preguntas. Profesor, esto no me queda claro. Entonces, online para mí es mucho más didáctico y es más personalizado, ¿no?
Yo lanzo preguntas y todos los participantes tienen que responderme, verdadero o falso. Y entonces leo las respuestas de todos y les digo, esto es por esta razón, ¿no? O argumenten ustedes, defiendan su punto de vista, entonces es mucho más dinámico. Ahí yo puedo hacerle un seguimiento mejor a los alumnos, si me están comprendiendo lo que les trato de transmitir y modificar, ajustar, dar otros ejemplos. Es mucho más activo y mucho más participativo que una clase presencial, ¿no? Parte del ahorro de tiempo, están en las comodidades de su casa o de su oficina, y entonces la clase online también es un ping-pong. Van preguntas, vienen preguntas, uno expone, los alumnos exponen sus casos, y entonces es muy, muy interesante esta modalidad online, ¿no? Y un poco lo que decíamos antes, este curso pueden llevarlo ingenieros, abogados, economistas, financistas, todo aquel que tiene un negocio, ¿no? Que le interesa el mundo de las APPs, o de repente familiarizarse con ese mundo y cómo hacer mejores contratos y cómo hacer mejores proyectos, ¿no? Este es un proyecto, una actividad empresarial, cómo la diseñamos bien y cómo la regulamos bien, cómo planificamos hacia adelante. Bienvenidas todas las personas que están en el mundo de las concesiones de infraestructura, que es un tipo de APP, concesiones, asociaciones público-privadas. Yo creo que todos pueden aprovechar mucho los conceptos que están explicados en el brochure informativo, en el temario, los temas que vamos a ver, y va a ser de mucha utilidad. Realmente espero que haya mucha concurrencia y que podamos transmitir todo lo aprendido en estos años. Sí, de hecho, bueno, nos queda claro que tiene bastante experiencia en el tema. De hecho, es un convencido de que el marco legal y regulatorio de las APPs es un tema que es necesario, y a todos los interesados los animamos a visitar a la página web de SAN o en el Facebook de Educación Ejecutiva. A partir del 30 de mayo empieza el tercer P, y cualquier información, estamos atentos, cualquier pregunta del profesor. Él también escribe continuamente en Conexiones SAN. De hecho nos ha explicado un poco brevemente sobre su experiencia, pero nos basta con unos minutos para saber que ese es un tema que la experiencia es importante, ¿no? Y lo puede desarrollar mucho más en el curso. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, profesor.